Bienvenidos a la clase de matemáticas del validatubachillerato.com, líderes en validación y pruebas saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 7 de matemáticas. El día de hoy comenzaremos repasando un concepto de clases pasadas. Este es la geometría. Comencemos recordando lo que es la geometría. Es la rama de la matemática que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, es decir, las que no se alteran con los movimientos de las mismas. Recuerden entonces que la geometría lo que busca es darle propiedades a cada una de las figuras y cómo éstas tienen una propiedad característica, como lo es el largo, el ancho. ¿Listo? El día de hoy vamos a explorar más de esas propiedades. Pero primero vamos a ver qué es el concepto de figura geométrica. Son superficies delimitadas por líneas curvas o rectas o espacios delimitados por superficies. Entonces, las figuras geométricas serán entonces todas aquellas que estén delimitadas en un plano. ¿Listo? Esta será nuestra superficie, un plano. Nuestro cuaderno es nuestro plano donde estaremos dándole forma a nuestras figuras y ese plano será el que las delimite. Ahora bien, una de esas propiedades que poseen las figuras es el área o superficie. Hoy vamos a estar hablando primero de las figuras planas. ¿Qué es el área y qué es la superficie entonces? Veamos. Superficie es la región del plano limitado por una línea cerrada. Nos dice entonces que la superficie se encuentra en nuestro plano o en nuestro cuaderno, que también es nuestro plano, y que estas se encuentran cerradas entre líneas. Podemos ver entonces que aquí nuestro plano es una hoja en blanco, ¿cierto? Y que entonces tiene líneas cerradas, ¿ven? Al juntar estas líneas y cerrarlas, estamos dando una figura geométrica llamada triángulo. ¿Listo? Y recordemos lo que nos decía anteriormente. Pueden ser curvas o rectas. Pues bueno, figuras hechas por curvas son un círculo. ¿Listo? Esas serán entonces las que se encuentran delimitadas en nuestro plano y que formarán los círculos a través de líneas curvas. Tenemos entonces otro ejemplo de más líneas que se cierran unas entre otras en nuestros planos, como lo son los cuadrados. Ya no son 3 líneas como en los triángulos, sino 4 líneas que se están delimitando. ¿Listo? La superficie será nuestro plano y sobre ellas se cierran nuestras figuras geométricas. Área es la medida de la superficie de una figura. Entonces, queremos saber cuánto mide nuestra figura geométrica en nuestra superficie. ¿Cuánto está ocupando de esta superficie nuestra figura geométrica? ¿Listo? Eso es el área, la medida de lo que ocupa nuestra figura en nuestra superficie. Ahora bien, veamos el área de algunas figuras planas. Comenzando entonces por el área del rectángulo. ¿Y qué es un rectángulo? Un rectángulo está formado por 4 líneas. ¿Listo? 2 de ellas, ambas semejantes pero de diferente tamaño. 2 de ellas son semejantes y las otras 2 son semejantes, solo que son de diferente tamaño. Entonces decimos que el área será igual a base por altura. Y se preguntarán, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Conoceremos entonces como base de un rectángulo a la parte más grande de este, ¿listo? Sobre la cual se apoya nuestra figura, la parte más grande. Y conoceremos entonces como la altura a la parte más pequeña sobre la que se apoya nuestro rectángulo. ¿Listo? Entonces, esta es una fórmula matemática. Nosotros ya tenemos experiencia en el manejo de fórmulas matemáticas, pero les recuerdo que una fórmula matemática está establecida para que sea usada y repetible. ¿Listo? Recordemos
que para aplicar nuestras fórmulas matemáticas, lo único que debemos hacer es estudiar la información que se nos está presentando y hacer el intercambio, ¿listo? Entonces acá, ¿cómo leemos entonces para hallar el área de nuestro rectángulo? Usamos entonces esta fórmula. ¿Y cómo se lee esta fórmula? El área va a ser igual a la base por la altura, ¿listo? Pasemos entonces a calcular el área de los siguientes rectángulos. Primero tenemos acá un rectángulo de 8 metros de base por 9 metros de altura. Luego tenemos uno de 7 metros de base por 2 metros de altura. Luego tenemos 10 metros de base por 4 metros de altura. ¿Cómo vamos entonces a hallar el área de nuestros tres rectángulos? Pensémoslo un momento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, lo primero que debemos hacer es reemplazar en nuestra fórmula del área de los rectángulos. Entonces diremos que el área es igual a 8 por 9 en el primer rectángulo. Luego diremos que el área es igual a 7 por 2 en el segundo rectángulo. Y por último diremos que el área es igual a 4 por 10 o 10 por 4 en nuestro tercer rectángulo. Y ahora bien, ¿qué es lo último que nos falta por hacer? Hacer la operación correspondiente. Diremos entonces que 8 por 9, 72 metros cuadrados. ¿Listo? Hacemos referencia a metros cuadrados como el área que está ocupando nuestro rectángulo. Las áreas se expresan en metros cuadrados. ¿Listo? Luego tenemos que 7 por 2 es igual a 14. Entonces el área de nuestro segundo rectángulo son 14 metros cuadrados. ¿Listo? Y por último tenemos el área del tercer rectángulo, que sería 10 por 4, 40 metros cuadrados. Hemos hallado las áreas de nuestros tres rectángulos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Les recuerdo. Solo reemplazamos en nuestra fórmula matemática del área del rectángulo. ¿Listo? Recuerden analizar la información, hacer el cambio de nuestra fórmula por la información recolectada y por último hacer la operación y hallar la medida del área de nuestros rectángulos. Ahora pasemos el área del cuadrado y se preguntarán, ¿qué es un cuadrado? Pues un cuadrado es toda figura geométrica que posee 4 lados o vértices. Entonces, acá tenemos nuestro cuadrado. Para hallar la medida entonces de nuestro cuadrado, su área, vamos a hacer la siguiente operación, lado por lado. Un cuadrado es una figura geométrica que posee 4 lados o vértices iguales. ¿Listo? Por eso es simplemente hacer la multiplicación de lado por lado. Para hallar el área de un rectángulo, hacemos la multiplicación de lado por lado. Entonces, ahora calculemos el área de los siguientes cuadrados. Tenemos entonces como primer cuadrado uno de 20 metros. Como segundo cuadrado, uno de 15 metros. Y como tercer cuadrado, uno de 6 metros. ¿Por qué nos están dando solo uno de los lados? Porque un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de sus lados mide 20 metros. Y ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Analizar la información. Después, hacer el reemplazo en nuestra fórmula. ¿Y cómo hacemos ese reemplazo entonces? 20 por 20, lado por lado en el primer cuadrado. Segundo cuadrado, 15 por 15 en nuestro segundo cuadrado. Tercer cuadrado, 6 por 6. Y recordemos, ¿por qué es por el mismo número? Porque cada uno de los lados de nuestro cuadrado tiene la misma medida. Por eso nos dice que son cuadrados. ¿Listo? Cuando nos hablen de cuadrados, ya vamos a saber entonces que cada uno de sus lados tienen exactamente la misma medida. No nos debemos confundir. Bueno, ya sabemos entonces, ya hicimos el reemplazo de nuestra ecuación del área del cuadrado, que es lado por lado. Ahora, ¿qué sigue?
hacer nuestras operaciones y tenemos entonces que nuestro primer cuadrado va a medir 400 metros cuadrados. Tenemos entonces que nuestro segundo cuadrado va a tener un área de 225 metros cuadrados. Y por último tenemos que nuestro tercer cuadrado tendrá un área de 36 metros cuadrados. Ya hallamos el área entonces de los cuadrados. Recordemos, ¿qué fue lo que hicimos? Mirar la información, analizarla, reemplazar con su fórmula y hallar el área de nuestros cuadrados. Ahora bien, los paralelogramos. Estos poseen cierta similitud con los rectángulos. Los paralelogramos, a diferencia de nuestros rectángulos, tienen dos de sus rectas inclinadas hacia la misma dirección y estas forman un paralelogramo. ¿Y cuál es la fórmula entonces para hallar el área de nuestro paralelogramo? Nuevamente, para hallar el área de nuestro paralelogramo utilizamos la fórmula de nuestros rectángulos, que es el área del paralelogramo es igual a la base por la altura. Ahora bien, vamos a calcular el área de los siguientes paralelogramos. Veamos nuestra información. Tenemos entonces que nuestro primer paralelogramo tiene de base 12 metros y de altura 3 metros. Nuestro segundo paralelogramo tiene de base 13 metros y de altura 5 metros. Y nuestro tercer paralelogramo tiene entonces de base 3 metros y de altura 2 metros. Hallemos entonces el área de estos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces? Una vez más, mirar nuestra fórmula, analizar la información y hacer las sustituciones necesarias. Recordemos, las fórmulas nos permiten hacer un análisis de la información para a través de ellas plantear el ejercicio y resolverlo de una manera mucho más sencilla gracias a sus fórmulas. Entonces tenemos que el área del primer paralelogramo será igual a 12 por 3 metros. Recordemos que el área de los paralelogramos es base por altura, que en este caso sería 12 por 3 en nuestro primer paralelogramo. En nuestro segundo paralelogramo tenemos entonces que nuestra área será igual a la base por la altura. Nuevamente tenemos de base 13 metros y de altura 5 metros. Y por último, en nuestro tercer paralelogramo tenemos a 3 metros como base y 2 metros como altura. Listo, ya hemos aplicado nuestra fórmula y hemos hecho el análisis de la información. ¿Qué nos resta hacer? La operación. Tenemos entonces que nuestro primer paralelogramo tendrá una medida de 36 metros cuadrados. Nuestro segundo tendrá 65 metros cuadrados. Y por último, nuestro tercer paralelogramo tendrá 6 metros cuadrados como área. Estas serán entonces las áreas de nuestro paralelogramos. Una vez más, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de las fórmulas hicimos un análisis de la información suministrada para poder hacer el reemplazo en la fórmula y hallar el área de nuestros paralelogramos. Recuerden que nuestras áreas se expresan en metros cuadrados. Es muy importante que lo tengan presente. Las áreas se expresan en metros cuadrados. ¿Listo? Porque se encuentran sobre el plano X y Y. ¿Listo? Ahora bien, el área de un triángulo. ¿Cómo hallamos el área de un triángulo? Acá tenemos la fórmula. El área de un triángulo será igual a la base por la altura dividido 2. Un triángulo es una figura geométrica de 3 lados. ¿Listo? En este caso podemos decir que son 3 lados. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos en el centro una línea que será nuestra altura. ¿Listo? La altura no son las dos rectas que están inclinadas hacia el centro, no. La altura parte desde el centro de la base de nuestro triángulo hasta el punto más alto que generan estas dos rectas unidas, una con la otra. Esa será entonces la altura de nuestro triángulo. Ahora bien, vamos a hacerlo.
calcular el área de los siguientes triángulos. Veamos la información que nos están dando. El área de nuestro primer triángulo tendrá entonces una base de 9 metros y una altura de 10 metros. De nuestro segundo triángulo tendrá una base de 18 metros y una altura de 20 metros. Y para nuestro tercer triángulo entonces tenemos una base de 10 metros y una altura de 14 metros. Ahora bien, hagamos el ejercicio. Una vez más, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Analizar la información que se nos está suministrando. Luego, aplicar nuestra fórmula, listo, intercambiando los datos por la información suministrada. ¿Listo? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, para nuestro primer triángulo, comenzamos entonces a reemplazar y hacer nuestra operación. El área del primer triángulo estará conformada entonces por una base de 9 metros por una altura de 10, dividido 2 de la fórmula. Para nuestro segundo triángulo, una base de 18 metros por 20 metros, ¿listo? Dividido 2 de la fórmula nuevamente. Y por último, para nuestro tercer triángulo, tendremos entonces 10 metros de base por 14 metros de altura, dividido 2 de la fórmula. Recuerden, ese 2 es de la fórmula. Y si aparece en la fórmula, siempre debemos aplicarlo. ¿Listo? Nuestros resultados serán entonces 45 metros cuadrados para nuestro primer triángulo. Para el área de nuestro segundo triángulo, 180 metros cuadrados. Y por último, el área de nuestro tercer triángulo medirá entonces 70 metros cuadrados. Recuerden que todo parte del análisis de la información, ¿listo? Y cómo hacemos el reemplazo en nuestras fórmulas. Bien, ahora entonces pasemos a hallar el área del trapecio. ¿Y qué es un trapecio? Entonces, ahora diremos que tiene dos de sus líneas con inclinaciones, pero las dos están apuntando hacia lados contrarios. ¿Listo? Ahora las dos no van en el mismo sentido, sino que van en sentidos contrarios. Y ese sería nuestro trapecio. Al igual que nuestras figuras pasadas, también está formado por 4 lados. Pero a diferencia de las demás, este tiene 2 lados que van hacia dentro. ¿Listo? Una inclinación hacia adentro o también lo podemos ver que tiene una inclinación en sentidos opuestos. ¿Listo? Que no van hacia el mismo sentido como en los paralelogramos. Entonces, ¿cuál será nuestra fórmula para hallar el área de un trapecio? Pues bueno, acá tenemos la fórmula para hallar el área de los trapecios. Será igual entonces a base por base, ¿listo? Dividido 2 por altura. Y se preguntarán, ¿por qué son 2 bases entonces? Porque un trapecio está compuesto por 2 bases que tienen 2 tamaños completamente diferentes. En nuestros paralelogramos tenían bases iguales, ¿listo? Por eso se hacía la multiplicación de base por altura. Pero en nuestro trapecio ambos contienen diferente tamaño, ¿listo? Entonces se puede considerar que tiene 2 bases, cada una con un tamaño diferente. ¿Y cuál será entonces la altura? La altura irá entonces desde la base hacia una de las esquinas que se cierra en la base más pequeña, ¿listo? Aquí podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, ¿listo? Esa será nuestra clave para saber que desde ahí parte la altura de nuestro trapecio, porque estamos generando un triángulo rectángulo en una de sus esquinas. ¿Listo? De nuevo, el área para hallar el área de nuestro trapecio será entonces A es igual a base por base dividido 2 por h. Ahora bien, veamos entonces calcular el área de los siguientes trapecios. Veamos. Nuestro primer trapecio tendrá entonces una base, su primer base medirá entonces 12 metros y su segunda base medirá 6 metros, además de su altura que tiene 2 metros.
En nuestro segundo trapecio tenemos entonces que su primer base mide 20 metros, su segunda base mide 8 metros y su altura es de 3 metros. Y por último, en nuestro tercer trapecio tenemos entonces que tiene una base de 15 metros, listo, otra base de 7 metros y una altura de 3 metros. Ahora bien, la pregunta es, una vez más, ¿cuál es el área de estos tres trapecios? Recordemos entonces lo primero, análisis de la información. Una vez hayamos analizado la información, expresamos nuestra fórmula y reemplazamos con la información que hemos recolectado. Entonces, para nuestro primer trapecio tenemos que tiene primero una base de 12 metros, su primer base, por su segunda base, 6 metros. Listo, dividido 2 por su altura. Bien, ahora para nuestro segundo trapecio, igual, su primer base por su segunda base, dividido 2. Recordemos, este 2 es de la fórmula del área del trapecio. Siempre, siempre aparecerá, ¿listo? Ahora, por 3, que es su altura. Muy bien. Por último, nuestro tercer trapecio. Tenemos entonces 15 metros, listo, su primer base, por 7 metros, su segunda base, listo, dividido 2, siempre de la fórmula por 10 metros, que es su altura. Listo, ya hicimos el reemplazo, entonces lo que nos queda por hacer es hacer las operaciones. Tenemos entonces que el área de nuestro primer trapecio tendrá una medida de 72 metros cuadrados. De nuestro segundo trapecio, su área será entonces a 240 metros cuadrados. Y la de nuestro tercer trapecio será entonces de 525 metros cuadrados. Recuerden, analizamos toda la información, usamos nuestra fórmula, reemplazamos con la información suministrada y hacemos nuestras operaciones. Ahora, el área de un rombo. Entonces, ahora para el rombo no hablaremos ni de base ni de altura. Para hallar el área de un rombo, estaremos hablando de diámetro 1 por diámetro 2. ¿Qué es entonces los diámetros de nuestros rombos? Serán entonces la distancia que hay entre una de sus puntas hacia la otra. Y de la otra manera, una de sus puntas hacia la otra, generando una cruz en el centro del rombo. ¿Listo? El rombo, a diferencia de nuestros cuadrados, porque podemos ver que también tiene 4 figuras, sus dimensiones están un poco más alargadas. Entonces no podemos decir que es un cuadrado, pero tampoco podemos decir que es un paralelogramo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene dos bases iguales que le dan soporte, ¿listo? Nuestro rombo es más como un diamante, ¿listo? Y tiene entonces, estaremos buscando entonces estas dimensiones, el área, el diámetro de estas dos puntas, ¿listo? De un extremo al otro del rombo en sus 4 direcciones. Tenemos entonces que para hallar el área del rombo haremos la siguiente operación matemática. Diámetro 1 por diámetro 2 sobre 2. ¿Listo? Esa será nuestra fórmula para hallar el área de nuestro rombo. Ahora, veamos entonces los siguientes rombos. Tenemos el primero, tiene como primer diámetro 16 metros y como segundo diámetro 2 metros. Nuestro segundo rombo tiene entonces como primer diámetro 7 metros y como segundo diámetro 4 metros. Nuestro tercer rombo entonces tiene como primer diámetro 18 metros y como segundo diámetro 11 metros. Ahora bien, lo primero que hacemos, analizar la información. Lo segundo, reemplazar en nuestra fórmula la información suministrada después del análisis. Tenemos entonces que en el primero, 16 por 2, diámetro 1 por diámetro 2, dividido 2. En nuestro segundo, diámetro 1, diámetro 2, 7 por 4, dividido 2. Y en nuestro tercero, una vez más, diámetro 1, diámetro 2, dividido 2. Ahora ya analizamos, ya reemplazamos en la fórmula. Ahora lo que nos queda por hacer es hacer las respectivas operaciones. Entonces tenemos que el área del primer rombo es igual a 16 metros, ¿qué? Metros cuadrados. Muy bien, recordemos que el área siempre se va a expresar como metros cuadrados.
de nuestro segundo rombo será entonces un área igual a 14 metros cuadrados. Y por último, de nuestro tercer rombo será entonces igual su área a 99 metros cuadrados. Ahora, hallemos el área del círculo. Un círculo tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque está formado por líneas curvas. ¿Listo? Ahora no vamos a tener ángulos que se cierran y forman figuras, listo, más cuadradas. Un círculo es una figura hecha por una línea curva que se cierra, listo, y genera una circunferencia. Para hallar entonces el área de un círculo usaremos la siguiente fórmula. Área es igual a pi por r al cuadrado. Pi es una expresión matemática que ya hemos venido usando. Y recordemos que pi tiene un valor igual a 3.14, ¿listo? Por eso aparece acá. Siempre que veamos pi, el pi tendrá una equivalencia igual a 3.14, ¿listo? Siempre operamos con esa medida para nuestro pi. Pi 3.14. Ahora, se preguntarán, ¿qué es R? Pues el R de nuestras esferas es conocido como su radio, ¿listo? El radio es la medida que se comprende desde el centro de la esfera hacia el exterior de la esfera, ¿listo? Justo desde el centro, desde la mitad hacia el exterior. Ese será es conocido como radio de la esfera. Equivale entonces a la medida entre el centro hacia la parte posterior de nuestras esferas, conocido como radios. ¿Listo? Y nos permiten hallar el área de un círculo y tienen muchas más aplicaciones que estaremos viendo. Entonces, ahora para nuestros círculos tenemos entonces un primer círculo de 40 metros, un segundo círculo de 25 y un tercer círculo de 23. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Analizar la información. Nos están diciendo entonces que los radios miden 40, 25 y 23. Luego, ya sabemos las medidas, interpretamos la información, hacemos el reemplazo en nuestras fórmulas. Ahora sí, ese cuadrado es de la fórmula y hacemos pi por 40 al cuadrado. Luego, pi por 25 al cuadrado. Y por último, pi por 23 al cuadrado. Recordemos que significa que esté al cuadrado, que vamos a multiplicar ese número por sí mismo dos veces. Listo, sería 40 por 40, 25 por 25 y 23 por 23. Listo, luego de hacer que nuestro número quede al cuadrado, lo multiplicamos por pi y estos serían nuestros resultados. El área de nuestro primer círculo para un radio de 40 metros será entonces igual a 5024 metros cuadrados. El área de nuestro segundo círculo con un radio de 25 metros será entonces 1962 metros cuadrados. Y por último, el área de nuestro tercer círculo será entonces 1661 metros cuadrados. Ya sabemos entonces cómo calcular el área de diferentes figuras geométricas. ¿Listo? Recuerden, es muy importante analizar la información que se nos está suministrando y hacer el reemplazo en nuestras fórmulas. Recuerden, las fórmulas siempre se aplicarán de la misma manera, solo debemos saber dónde cambiar. Ahora hablemos del volumen de los sólidos y se preguntarán entonces, ¿qué es el volumen? Se llama volumen a la medida del espacio limitado por el cuerpo. Ahora queremos saber el espacio total, ¿listo?, que nuestra figura está ocupando. Ahora ya no vamos a hablar que está sobre un plano. Estas figuras se encuentran en el espacio, ¿listo? Ya no nos hablan de un plano, de una superficie. Nos hablan de cuerpos sólidos en 3D que ocupan un lugar en el espacio. Nosotros ocupamos un volumen en nuestro espacio alrededor. Nosotros tenemos un volumen. ¿Listo? Las cosas con las que interactuamos poseen volumen. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio en nuestra realidad. Ahora bien, también existen fórmulas para hallar el volumen de nuestras figuras geométricas. ¿Listo? Ahora, estas son conocidas como sólidos. ¿Por qué?
porque estas figuras ocupan un lugar. Ya no se las imaginen dentro de un plano o una superficie plana. Hagan el intento de imaginar estas figuras como un cubo. ¿Listo? Hablamos entonces de este cuadrado como una caja completa. Imagínense una caja total con todos sus lados iguales. Eso se conoce como ortoedro. ¿Listo? Nuestros ortoedros están conformados por todos sus lados iguales. Entonces, para hallar el volumen de un ortoedro, lo que debemos hacer es ahora tomar la medida de una de sus lados, listo, y elevarlo al cubo. Listo, recuerden que cuando acá tenemos como exponente un 3, nos quiere decir que está elevado al cubo. Ahora bien, calcular el volumen de un ortoedro cuyo uno de sus lados mide 13 metros. Igual que con los cuadrados en los ortoedros, estaremos hablando entonces de que todos sus lados tienen una medida igual. Entonces es suficiente con que nos suministren la medida de uno de sus lados para poder hallar su volumen. Nos están diciendo entonces que uno de sus lados mide 13 metros. Ya podemos analizar de la información que cada uno de sus lados mide 13 metros. Entonces, ¿cuál será su volumen? Su volumen será 13 por 13 por 13 o bien 13 al cubo, ¿listo? Entonces, nuestro resultado ahora será 2197 metros cúbicos. ¿Listo? El área se representa en metros cuadrados. El volumen en metros cúbicos. ¿Listo? Recordemos que las áreas se expresaban en metros cuadrados porque era la medida que ocupaba sobre un plano. Ahora el volumen se encuentra en un plano tridimensional. Entonces hablamos de un cubo, 3 dimensiones, ¿listo? Ahora bien, existen los paralelepípedos, que son una caja compuesta por rectángulos. En ellas tenemos entonces largo, alto y ancho. ¿Listo? Tenemos entonces largo como L, alto como A y ancho como W. Recordemos que ocupan un lugar en el espacio, entonces tienen tres medidas diferentes, ya no es solo base por altura. En esta se comprenden los términos de largo, alto y ancho. Entonces, largo, la parte más larga de su base, ¿listo? El alto, ¿listo? Desde la superficie hasta la parte superior de nuestro paralelepípedo. Y ancho será entonces la profundidad, ¿listo? Que tiene nuestra caja, nuestro paralelepípedo en el espacio. Y para hallar su volumen tenemos entonces la fórmula que es, ¿listo? Ancho por alto por largo, ¿listo? Esta será la fórmula entonces para hallar el volumen de nuestros paralelepípedos. Alto por largo por ancho. Recordemos, en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Podemos decir también que es ancho por alto por largo, largo por ancho por alto. ¿Listo? Está bien decirlo porque es una multiplicación y aún sigue cumpliendo las leyes básicas de las multiplicaciones, ¿listo? A pesar de que la estemos aplicando en figuras 3D. Eso es lo bonito de la matemática. Ahora bien, calculemos el volumen de este paralelepípedo. Entonces, veamos sus medidas. Tiene un ancho de 7 metros, un largo de 23 metros y un alto de 10 metros. ¿Cuál será entonces su volumen? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Analizar la información. Luego, aplicar nuestra fórmula en base al análisis que hicimos y dónde va cada uno de sus componentes. Tenemos entonces que el volumen de nuestro paralelepípedo será igual a 10 por 23 por 7. ¿Y a cuánto equivale entonces eso? A 1610 metros cúbicos. ¿Se están dando cuenta que ahora es mucho más grande los resultados? Porque el volumen nos habla de todo el lugar que está ocupando ese cuerpo en el espacio, ¿listo? De sus medidas en el espacio. Ahora, el volumen de una pirámide con base cuadrada. ¿Listo? Es muy importante que tengamos presente que nos dicen
pirámide de base cuadrada. ¿Y por qué es esto importante? Su base es cuadrada. ¿A qué nos hace referencia? A que tiene un cuadrado. Entonces debemos recordar que para medir la base de nuestra pirámide cuadrada, con base cuadrada, debemos saber primero cuál es la dimensión, el área de su base, ¿listo? Y ya luego podemos usarlo para multiplicarlo por su altura y dividirlo entre 3. ¿Listo? Así hallamos su volumen. Primero hallando el área de su base, que ya sabemos cómo hallar el área de los cuadrados. Luego multiplicamos eso por su altura y por último lo dividimos entre 3. Entonces, veamos calcular el volumen de una pirámide cuyas medidas son 4 metros de altura y tiene entonces uno de sus lados 9 metros. ¿Listo? Recordemos, analicemos la información. Nos están diciendo que uno de sus lados mide 9 metros. Y en los cuadrados, ¿cuál era su particularidad? Que cada uno de sus lados tenía la misma medida. Entonces, para hallar la medida de su base, debemos hacer la fórmula de nuestros cuadrados, que sería 9 por 9, ¿listo? Lado por lado. Y así podríamos hallar su volumen. Recuerden que es la base, su base, que es un cuadrado, por 4 dividido 3. ¿Por qué 4? Porque esa es su altura. Hacemos nuestra operación y tenemos entonces que el volumen de nuestra pirámide con base cuadrada serán 104 metros cúbicos. ¿Listo? Ahora, el volumen de un cilindro. Para hallar el volumen de los cilindros, ahora estaremos usando una vez más a pi. Y una vez más estaremos usando lo que es un radio. ¿Listo? Recordemos que el radio es la medida que tiene un círculo desde su centro hasta su parte posterior o su extremo posterior. ¿Listo? Ahora tenemos entonces que para hallar el volumen de nuestro cilindro debemos aplicar la fórmula pi por r al cuadrado por h, su altura, la altura de nuestro cilindro. Ahora bien, vamos a calcular el volumen de un cilindro, ¿listo? ¿Con qué? Con radio de 18 metros, ¿listo? Y una altura de 15 metros. Nuestro cilindro tendrá el mismo radio en ambos puntos, ¿listo? Por eso es un cilindro, porque tiene el mismo radio en ambas aperturas, ¿listo? Y su altura será de 15 metros. ¿Qué debemos hacer entonces? Pi por 18 al cuadrado por 15, ¿listo? Entonces, pi, recordemos, pi siempre equivaldrá a 3.14. Entonces, el volumen de nuestro cilindro será 15.260 metros cúbicos. Vaya, tiene un volumen muy grande nuestro cilindro, ¿no? Ahora, el volumen de un cono. A diferencia de un cilindro, un cono tiene una de sus aperturas cerradas, ¿listo? Por eso es que ahora lo vamos a dividir entre 3. En los cilindros solo debíamos hacer la multiplicación, ¿listo? Porque no había ninguna de sus partes se encontraba cerrada. Hablamos entonces que en un cono, ¿listo? En un cono sí tenemos uno de sus extremos cerrados, ¿listo? Y diremos que para hallar el volumen de nuestro cono usaremos la fórmula pi por r al cuadrado por h dividido 3. Recordemos que r es el radio, el tamaño de sus radios. Ahora bien, calculemos el volumen de un cono, ¿listo? Cuya altura es 16 metros y cuyo radio es de 7 metros. ¿Cuál será su volumen? Analicemos la información y hagamos el reemplazo de ella en la fórmula. Tenemos entonces que el volumen de nuestro cono será igual a pi por 7 al cuadrado por 16 dividido 3. Hacemos nuestros cálculos y tenemos como resultados que el volumen de nuestro cilindro es 820 metros cúbicos. ¿Listo? Vean que es mucho más pequeño que el de un cilindro, se ve mucho la diferencia porque está cerrado, ¿listo? Uno de sus extremos está cerrado y esa es la particularidad de nuestros conos. Tenemos entonces, y ya cerca del final, el volumen de una esfera, ¿listo?
Imaginen una esfera perfecta, ¿listo? Nos hablan aquí de una esfera perfecta, totalmente circular, ¿listo? Una figura esférica. Nos dicen entonces que para hallar el volumen de nuestra esfera debemos de tener muy presente su radio, ¿listo? Pero esta vez también debemos tener presente una división. Hablamos entonces que el volumen será igual a 4, ¿listo? Porque ahora hablamos de que nuestra esfera está compuesta, está totalmente en un eje X, Y, Z, por eso nuestro 4, porque podemos decir que tiene un radio apuntando en 4 direcciones, ¿listo? Por pi por r al cubo dividido 3. Ahora, calcular el volumen cuyo radio es 5 metros, ¿listo? Entonces, partiendo del hecho de un simple dato como que el radio de nuestra esfera es de 5 metros, podemos hallar su volumen. Recuerden aplicar en la fórmula. Listo, tenemos entonces la fórmula del volumen de nuestra esfera, que es 4 por pi por 5 al cubo dividido 3. Recuerden, todo parte del análisis de la información y del uso de nuestras fórmulas y cómo las estamos reemplazando y cómo estamos usando la información que se nos está dando. Quiero que tengan eso muy presente, listo, para los ejercicios de matemáticas. Parte desde el análisis y de la aplicación de fórmulas. Hacemos nuestra operación y tenemos entonces que el volumen de nuestra esfera será 523 metros cúbicos. Les recuerdo entonces, el área siempre nos la dará en metros cuadrados. Volumen, metros cúbicos. Hemos llegado entonces al final de nuestra clase del día de hoy. Les agradezco su atención y les quiero recordar entonces que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 7, complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma.